Sendero Luminoso y las universidades. Sendero Luminoso es un movimiento totalmente ajeno a la realidad. Es un fanatismo absoluto que va del fanatismo religioso al fanatismo político. Para entender el terrorismo tenemos que entender dos partes del terrorismo. El terrorismo no viene solo en una parte, viene en dos partes. Hay un terrorismo arriba, hay un terrorismo abajo. Y unos con los otros se complementan, vale decir, no existe el terrorismo solo, hay dos terrorismos que siempre actúan, uno provoca el otro y el otro convive con el otro y el otro le da motivos para que viva. Vamos a explicarlo luego. Ah, el terrorismo moderno empieza cuando la revolución industrial, lo que se llama el capitalismo mercantilista, monopólico, ¿no? Que es o que no es sino otra cosa que el feudalismo y la monarquía, retomando el poder con un disfraz moderno, ¿no? Asumen el control desde 1795. Entonces, allí provocan situaciones polarizantes, vale decir, para que haya terrorismo en el mundo, en cualquier sitio tiene que haber situaciones polarizantes, ¿no? Extremas. Entonces, todo lo que se había logrado de avance tecnológico, avance científico, en política, en libertad, desde el siglo IX, pasando por el siglo XII, los burgos, siglo XVI, la modernidad, siglo XVII, el primer gobierno burgués en Cromwell en Inglaterra, con Cromwell en Inglaterra, y hasta las revoluciones burguesas ilustradas del siglo XVIII, todo eso usa el feudalismo, ¿no? Y lo convierte en revolución industrial y inaugura todo un proceso de polarización, de explotación máxima con el cuento de la revolución industrial. Entonces, se explica todo esto con la revolución industrial que en realidad esconde un oprobio a la humanidad. Luego aparecen los estados-nación que va a polarizar más las cosas, va a cerrar cada país, cada imperio y va a excluir a los demás, ¿no es cierto? El Estado-nación tiene como fin que inventan las razas, se inventa que hay un tipo de raza en cada país, se inventa con esta nueva tecnología, ¿no? Y eso va a ocasionar también lo que más tarde vamos a ver como los dos tipos de terrorismo, ¿no? Hay dos tipos de terrorismo siempre, ¿no? Entonces, y sobre todo los imperios, ¿no? Aquí se forman grandes imperios, infames imperios, en estas Francia, Inglaterra, ¿no? Y Alemania, que van a invadir Asia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se originan los terrorismos. Bueno, cae la emancipación y con eso una crisis en el siglo XIX. Ya hemos visto cómo se disfrazan de buenos, ¿no? De modernos los feudales. Y los estados-nación, como he dicho, y aquí se origina el terrorismo, ¿no? Cierran los estados a solo una cultura, las demás las excluyen y van a pelearse. Pero cambia poco para que no cambie nada. Y como no es suficiente los cambios, van a surgir movimientos desde abajo. Y como no hay democracia, porque son feudales, van a surgir terrorismos de arriba para contener al terrorismo de abajo, a los movimientos extremistas de abajo, ¿no? Y eso va a ocurrir a nivel también de colonias, porque van a invadir países soberanos y al no tener mecanismos de libertad de esos países, van a surgir movimientos extremos. Así que hay dos terrorismos, siempre actúan juntos, el terrorismo de arriba y el terrorismo de abajo. Pues, así surge lo que se llama el nacionalismo, los nacionalismos, que cierran cada imperio, cada colonialismo, ¿no es cierto? Pero a su vez también cada colonialismo va a generar movimientos contracolonialistas. Esa es una ley de la sociedad, ¿no? Un movimiento nacionalista poderoso que aplasta crea otro contrario.
Así se generan los dos tipos de terrorismos en el mundo. Un, un nacionalismo terrorista desde abajo, de todos los comunistas que van a querer terminar con todo, que son distintos a los socialistas. ¿Ah? Aquí no mezclamos con la izquierda. Y como no hay nada en el centro, como no hay democracia, como no hay estructuras, tejido social, tejido político, entonces van a aparecer los terroristas de arriba, ¿no? El nazismo. ¿No? Así nace en el mundo el terrorismo. Dos cosas que se generan. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, pues entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde antes, ¿no? En China se está peleando contra los nacionalistas, ¿no es cierto? Entonces hemos visto que los nacionalistas aparecen en Alemania, en Italia, y también aparecen en Japón. Japón, ¿no es cierto? Y Japón invade China, ¿no? Entonces los chinos van a pelear contra los japoneses nacionalistas, ¿no? Y los chinos que han sido colonia y que han sido drogados por los ingleses, que saqueados, ¿no? Van a luchar contra los nacionalistas y van a tener el apoyo de sus antiguos opresores, ¿no? Y bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, derrotado Japón, Mao Zedong se fortalece y toma el poder el año 49. ¿No? Con alguna ayuda de la Unión Soviética, que bueno, también que está entre ayuda y oposición. Pero Mao Zedong comete un error. En los años 59-60, ¿no? Quiere industrializar de pronto China, que había sido un país bien pobre, agrícola, ¿no? Quiere industrializar, pero a la fuerza China. Ese hecho forzado de industrialización, ¿no es cierto?, hace que mueran casi 30 millones de chinos, si no más. Se sabe que son 30 millones que han muerto, todo en Perú, ¿no? Entonces, a Mao lo sacan y entra Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Ya, que dice, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones, ¿no? Y por eso es que China es comunista de nombre, política y en la economía capitalista. ¿Ya? Pero la gente de Mao no se queda tranquila. Salen los fanáticos, ¿no es cierto?, para decir que vuelva Mao, llega a volver un tiempo incluso, y después de que muere, bueno, terminan la obra del capitalismo en China. Pero estos fanáticos de Mao, ¿no es cierto?, se van a Campuchea, ¿no? Donde los niños decían quién muere, quién mata, donde todo lo que es pasado, plantas, era perseguido, los Khmer rojos. Khmer rojos se llaman Khmer, una cultura de Camboya. Entonces, eran los Khmer rojos, los niños que decían quién moría, quién mataba, ¿no? Y esa ideología es la que trae Sendero Luminoso. O sea, no es tanto la maoísta, que es más, ¿no? Una teoría más ayornada, ¿no? Democrática. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el Perú? Es importante ver cómo es que esa doctrina radical prende en el Perú. En los años 40, 50, 60, en el mundo hay revoluciones grandes, revoluciones. O sea, los grupos, las oligarquías antiguas que se habían quedado todavía en el poder, viejas oligarquías del siglo XIX, XVIII, después de la Segunda Guerra Mundial, como había triunfado la democracia contra el fascismo, el totalitarismo, ¿no es cierto? En Argentina salen, en Brasil salen, se producen revoluciones en Bolivia, en muchos sitios se producen revoluciones muy importantes, ¿no? Que cambian el panorama, ¿no? Pero en el Perú no, en el Perú se quedan. Y los partidos revolucionarios se relajan, negocian con los grandes poderes y no hay ninguna reforma. Entonces el APRA negocia con las oligarquías, la izquierda, PC Unidad Moscovita, también, eh, entonces continúa la oligarquía. Y el hecho que continúe la oligarquía en el Perú, la vieja oligarquía, hace que obviamente abajo, como ya he dicho, la ley del terrorismo, surjan también terroristas, ¿no? Pero hay diferentes tipos, ¿ah? No todos son de lucha armada, violenta. Hay terroristas románticos, como Javier Heró, ¿no? Románticos. Hay terroristas, no terroristas, yo digo, luchadores, no terroristas no, luchadores románticos, como Javier Heró, luchadores campesinos, como Hugo Blanco, ¿no? O también Mesich, o también de la Puente Uceda, pero hay otros violentos, que como
Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, que va a decir que todo es violencia. Entonces hay diferentes tipos, ¿no? No todos los podemos meter en un mismo saco. Por ejemplo, Javier Heró es un hombre romántico, que no es asesino, ¿no es cierto? No. Entonces, Hugo Blanco dice, no hay que matar por las puras a la gente, ¿no es cierto? La violencia por la violencia no es buena. Mesich dice, bueno, la violencia si es que es necesaria. Por eso es que discrepa Julio César Mesich, yo lo conocía a Mesich de niño, eh, discrepa con Abimael Guzmán. Entonces, no todos son terroristas, hay que diferenciar bien. ¿Qué es Sendero? Sendero es un grupo de hijitos de clase media provinciana, ¿no es cierto? ¿Ya? Que no salen, no conocen el campo, no conocen el campo, no conocen. No conocen. Son chicos lindos, hijos de gamonales, ¿no? Que sienten la pobreza de su pueblo, pero no conocen cómo es el campesino, creen que es un ignorante, pobrecito que vive ahí. Generalmente son católicos, fanáticos, y pasan rápido al comunismo de estos manuales que se publicaban. Y son una minoría, pero bien activos. Eso sí, no son pues, todos los estudiantes, todos los universitarios, no. Eso sí hay que diferenciar, son una mínima parte de los universitarios. Entonces, el senderista, con todos estos antecedentes que hemos visto de Pol Pot, de Mao, de China, todo eso, son la gente que piensa que la ideología lo es todo, que el pensamiento, Gonzalo, es todo, y la realidad nada, no son pragmáticos. No tienen sentido común, pierden. Como son gente que tiene problemas personales, muchos de ellos su estructura de personalidad es débil y tienen muchos traumas. Entonces, Sendero no es una mayoría, no es una mayoría. Sendero es una pequeñita minoría en las universidades, pero muy activos. Pero tampoco las universidades se quedan tranquilas, ¿no es cierto? Miles de estudiantes murieron y yo también sufrí traumas peleando contra Sendero. Así que no se puede decir pues, que toda la universidad, la San Antonio es de terroristas. Eso a mí me parece falso, una acusación. Que haya habido senderistas, es cierto, pero poquitos, pero que no se las ha dejado no, así nomás. Entonces, yo creo que hay que reivindicar a esos alumnos, más bien a miles y a todos los que hemos peleado contra Sendero Luminoso, los que hemos evitado, y decir que la universidad es un nido de terroristas o que se crea terrorismo, me parece una acusación falsa y grave, y es más, absolutamente injusta, porque la Universidad San Antonio Abad, al contrario, ha peleado contra Sendero Luminoso, la ha erradicado, y quizás me atrevería a decir que quien ha derrotado a Sendero Luminoso, tanto como las rondas campesinas o como los campesinos mismos, la organización social, el tejido democrático peruano que viene desde lo andino, son los universitarios fundamentalmente. Este es mi testimonio sobre la universidad y Sendero Luminoso.